Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, jóvenes, seguimos con el curso de mecánica racional. Bien, la clase pasada terminamos de formular las tres leyes fundamentales de la mecánica para una partícula. La ley de conservación de la cantidad de movimiento, la ley de conservación del momento angular y el teorema trabajo-energía cinética, que es la base de donde después luego se puede formular la ley de conservación de la energía. Bien, ahora vamos a ver una aplicación de estos principios a un caso particular. El tema de gravitación. Vamos a aplicar estas leyes de conservación a un caso particular. El estudio de la gravitación como un tema fundamental de la física, pero también sus aplicaciones a la mecánica espacial, que hoy en día es fundamental en la vida diaria de toda la humanidad. O sea, lo que en 1950, 1960 era algo absolutamente atípico, mandar un satélite, mandar un cohete, mandar una nave al espacio, ir a la luna, y eran desafíos para el ser humano. Hoy, poner satélites en órbita, tener una estación espacial orbitando y darles aplicaciones prácticas a todos esos emprendimientos humanos, se ha transformado en una rutina con implicaciones increíbles en nuestras vidas. Bien, bueno, vamos siguiendo el apunte. Al principio ustedes tienen una breve reseña histórica que la tienen bien establecida en el apunte. Lo hice a propósito para que quede claro lo siguiente, ¿no? La gravitación y la mecánica espacial surgen cuando el hombre empieza a mirar el cielo. Es decir, los primeros pensamientos vinculados con la mecánica espacial y la gravitación están en la observación de las estrellas, ¿no? Y bueno, y todo ser humano, más o menos desarrollado, en las noches mira el cielo y mira estrellas, ¿no? Las primeras observaciones documentadas corresponden a los babilonios y los fenicios, que fueron navegantes. Entonces, fíjense que los babilonios empiezan a documentar cuánto dura un día, ¿no? Se dan cuenta de que la Tierra rota alrededor de su eje y luego documentan las estaciones, lo que significa que la Tierra estaba rotando alrededor del Sol. No desconozco si los babilonios llegaron a esa conclusión, pero de que llegaron a la conclusión de que la Tierra no era el centro del universo, seguro. Eso ya viene desde los babilonios. Y luego los fenicios, que fueron grandes navegantes, le dieron una aplicación práctica a la observación de las estrellas, que es poder navegar, guiarse a través de las estrellas. Usaban las estrellas como puntos fijos en el horizonte para poder navegar y ir de un lugar a otro. Esa fue quizás la primera aplicación práctica de ingeniería, navegación marítima. Bien, bueno, después vinieron los desarrollos, los egipcios también participaron en esto, pero luego vienen los griegos, que son los que le dan los griegos jónicos, que son los que le dan un gran avance a este tema. Me están recibiendo bien, ¿no es cierto? ¿O estoy aquí? Estamos bien, aquí hay un montón de gente esperando. Sí, ingeniero, todo se entiende. Bien, entonces, luego vinieron los griegos jónicos, y con ellos aparece el concepto de movimiento planetario, ¿no? Y de un sistema planetario, y de la rotación con mucha más claridad, ¿no? Ellos se encargan de documentar todas las investigaciones anteriores y de empezar a
Porque fíjense, una cosa es que uno analice un fenómeno y otra cosa es documentarlo. Al final lo que queda para la historia es lo que queda documentado, ¿no? Eh, bueno, y ahí, entonces, lo que sucede a continuación es que con la caída del imperio romano, todo ese conocimiento se pierde. Se pierde. O sea, no es que se pierda en el sentido de que desapareció, no. Se pierde por un tiempo, desde el año 400, más o menos, 450, que cae el Imperio Romano, hasta que surge la edad de oro del mundo musulmán. Y son los musulmanes en el periodo desde el 600, 700, hasta el Renacimiento, es decir, 1500, los que de alguna forma se encargan de darle vida y de mantener este conocimiento. Entonces, son ellos los que mantienen viva la geometría, la trigonometría, las observaciones astronómicas, y luego desarrollan el álgebra. Y rescatan el concepto de 1 y 0 de los hindúes y desarrollan los números arábigos. Ese es el sustento matemático y luego físico con todo lo que se había hecho desde babilonios y sobre todo los griegos, fenicios y sobre todo los griegos, que permitieron después, cuando llegue el Renacimiento, la formulación de la gravitación, del concepto de gravitación. Bueno, aunque parezca increíble, en ese periodo de tiempo, más o menos unos 1000 años, el ser humano vuelve hacia atrás y cree que la Tierra es el centro del universo, y no es así. Entonces, Copérnico recupera todas las investigaciones anteriores que mencionó y postura la teoría heliocéntrica, es decir, dice el Sol está aquí y los planetas están orbitando alrededor del Sol. Bueno, uno de esos planetas es la Tierra, y todo eso generó todo un escándalo de carácter religioso, filosófico en la época. Pero fíjense que lo increíble de la historia es que este concepto ya tenía más de 3000 años de antigüedad, ¿no? Bueno, de la misma manera también se debe mencionar que Galileo, el grandioso Galileo, refuerza este concepto, ¿no? Con sus observaciones de Júpiter, ¿no? Y empieza a mirar el espacio y a documentar sus observaciones, porque la clave está en documentar las observaciones. Entonces Galileo también refuerza este concepto. Ahora, en ese mundo donde unos investigan, también hay que mencionar, jóvenes, que los chinos se movían por su lado. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a solamente manejar lo que le llega, lo que tiene a la mano, pero los chinos también tenían un profundo conocimiento astronómico. Entonces, juntando todo y con una capacidad increíble de medición, aparece un astrónomo que se llamaba Tycho Brahe. Y Tycho Brahe se encarga de medir el movimiento de los planetas. En esa época eran 6 planetas. 6 planetas, pero de esos en particular documenta el movimiento de Marte durante 20 años. O sea, y uno dice, ¿y cuál es la importancia de esto? Bueno, el punto está en que las observaciones de Tycho Brahe son el detonante para la formulación de la teoría de la gravitación. Entonces, Tycho Brahe mide durante 20 años el movimiento de Marte en particular y de los otros planetas, pero sobre todo de Marte. Y luego, y tenía unas habilidades increíbles para medir, o sea, si hay algo que Tycho Brahe sabía hacer era medir, ¿no? Pero no tenía capacidades analíticas en matemáticas, no las tenía. Entonces luego aparece un matemático que era Kepler, Johannes Kepler. Y Kepler toma las mediciones de Tycho Brahe una vez él fallece y trabaja sin cansarse, pero sin cansarse, día y noche, hasta que logra encontrar algo increíble, que el movimiento de los planetas, las mediciones de Tycho Brahe, se ajustaban a elipses que tenían al Sol en uno de sus focos. O sea, Tycho Brahe mide, pero Kepler es el que se encarga de encontrar la ecuación de la elipse. Se da cuenta que los planetas
orbitan alrededor del Sol, ¿no? Y las órbitas son elípticas, en realidad son muy próximas, la excentricidad es muy pequeña, ya vamos a ver eso en las ecuaciones, es muy pequeña, pero con el Sol en uno de sus focos. ¿Y cómo logra esto? Por prueba y error. Entonces, por prueba y error, la primera ley de Kepler es justamente esa, que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Esa es la primera ley. Luego viene la segunda ley de Kepler, que él se da cuenta que se barren áreas iguales en tiempos iguales. O sea que si este es si aproximamos vamos a dibujar bien la elipse, y aquí está el Sol, entonces si uno barre áreas iguales en tiempos iguales, o sea, la velocidad areal de A de t, hoy diríamos A punto, es igual constante. Ya vamos a ver que esto es una consecuencia de la conservación del momento angular. Entonces, la segunda ley establece que los planetas al moverse alrededor del Sol barren áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, hasta ahí va todo bastante bien. Y luego determina la tercera ley. Y la tercera ley que dice, bueno, establece que la tercera ley establece, para que no, R cubo sobre T cuadrado, R cubo sobre T cuadrado es una constante. Esto es algo que es ya, esta es una manifestación de que Kepler tenía una capacidad de analizar datos y probar una y otra vez hasta el cansancio, porque logra encontrar que si uno analiza los radios, si esta es la órbita, y se aproxima a esto a un círculo excéntrico, ¿no es cierto? Entonces, logra encontrar que el radio de la órbita con relación a su periodo cumple con esta ley, el cubo sobre t cuadrado. No hay ninguna, él solamente logra tomar los datos y formular estas tres leyes de manera empírica, logra ajustar las elipses, determinar que la velocidad areal es una constante y que esta relación es una constante. Bien, bueno, hasta ahí estamos. Ahora, fíjense que si ustedes observan, en el apunte les he puesto que más o menos para llegar a este punto pasaron unos 6.500 años, o sea, unos 5.000 años antes de Cristo y unos 1.500 años después de Cristo. O sea, el periodo de tiempo que le llevó a la humanidad desarrollar hasta llegar a este punto son aproximadamente unos 6.500 años, si es que no son más. Si es que no son más, porque eso es lo que uno tiene documentado, ¿no es cierto? Bueno, después de esto viene la formulación de la ley de gravitación. ¿Y cómo Newton formula la ley? Bueno, uno dice, ¿no? Los famosos cuentos de que Newton un día estaba debajo de un árbol y se le cayó una manzana. Bueno, en realidad Newton no hubiera formulado jamás su ley si no hubiera sido por las mediciones de Tycho Brahe y todo el trabajo de Kepler. Lo que hizo Newton fue darle la puntada final. O sea, ¿qué hace Newton? Newton dice, muy bien, si este es el planeta que orbita, ¿no es cierto?, con un radio R y la órbita si bien es una elipse, pero en realidad se aproxima muy bien con un círculo excéntrico, entonces la velocidad es 2pi por r, si es velocidad constante, dividido el periodo. Y luego, como calculaban las aceleraciones en esa época, asumían que hoy diríamos es la aceleración normal. O sea, el vector velocidad gira 2pi, o sea, si ahora esto es v, gira 2pi, la aceleración va a ser lo que gira la velocidad, también en un periodo de tiempo t. Entonces, si uno sustituye la velocidad aquí, uno tendría 2pi sobre t por 2pi por r sobre t. O sea que la aceleración es 4pi cuadrado
por R sobre T cuadrado. Hoy diríamos la aceleración normal, que en este caso para velocidad constante de rotación, la aceleración normal, ¿cuánto vale? B cuadrado sobre el radio. ¿Y cuánto vale B cuadrado? Vale 4pi cuadrado por R cuadrado sobre T sobre R. Es esto con esto y nos queda este valor. O sea, es la aceleración normal. Bien, es la aceleración normal. Bueno, se determina la aceleración. Entonces Newton, que ya había formulado la ley F igual a masa por aceleración, Newton dice, muy bien, como esto se tiene que cumplir, estamos hablando de que aquí hay un elemento que atrae, una masa que atrae, y una masa que rota, y una masa que rota. Entonces, esta fuerza de atracción, Newton dice, ¿cuánto tiene que valer? La masa pequeña del planeta, multiplicado por su aceleración, es decir, por 4pi cuadrado sobre t cuadrado por r. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió? Ingeniero. ¿Me van Sí, siguiendo ingeniero. bien? Bueno, ¿y qué hizo Newton a continuación? Usó las mediciones, los resultados de Kepler. Kepler llega a la conclusión de que R cubo sobre T cuadrado, ¿cómo es? Es constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace Newton? ¿Qué hace Newton? Multiplica por R cuadrado. ¿Y aquí qué tiene? Multiplica y divide por R cuadrado. ¿Y aquí qué tiene? R cubo sobre T cuadrado igual constante. ¿Se entiende? Entonces Newton dice esto es M sobre R cuadrado, esto lo ponemos aquí, por 4pi cuadrado, pero todo esto es una constante, es la constante de Kepler. ¿Se entiende? Es la constante de Kepler. Bien. Bueno, y listo. Entonces Newton llega a este punto y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto se cumple con el movimiento planetario, es decir, aquí tengo el Sol, con la masa del Sol, y tengo planetas que están orbitando alrededor del Sol y tienen que cumplir con esta condición. Es decir, la fuerza de atracción, que es esta, es proporcional a la masa del planeta, que esta es la masa, e inversamente proporcional ¿a quién? Al cuadrado de la distancia. Aparece la proporcionalidad con la masa del planeta y inversamente proporcional con R cuadrado. Por otro lado, Newton también tenía, desconozco de dónde esto, pero tenía las relaciones entre los datos de la Tierra, ya no con respecto a la Luna, con respecto a la Luna. Tenía los datos de la Tierra con respecto a la Luna. Entonces, aquí también se tenía que cumplir esta ecuación. Entonces, ahí se da cuenta que esta constante, 4pi cuadrado k, era proporcional ¿a quién? A la masa del planeta mayor o a la masa mayor. Era proporcional a la masa. En este caso era proporcional para los 6 planetas. Habían datos de 6 planetas de las mediciones de Tycho Brahe y ajustadas por Kepler, y para la relación Tierra-Luna resulta que esta constante era proporcional a la masa, es decir, a la masa mayor. Entonces él agarra y dice F es M por R sobre R cuadrado, y esta constante directamente es proporcional a la masa mayor. Entonces aparece la ley de gravitación universal, que por la masa mayor, la masa menor sobre el radio al cuadrado. Por supuesto, como es un vector y va hacia el centro, esto será negativo porque es atractivo, y para tenerlo como vector es una fuerza radial. Y este radio pasa a ser ya el radio vector. Pasa a ser el radio vector. ¿Se entendió, jóvenes, la deducción de la ley de gravitación universal? ¿Cómo apareció la ley? ¿Podría volver a repetir sobre proporcionar a la masa mayor, ingeniero, por favor?
Claro. ¿Hasta aquí entendiste? Sí. Joven, ¿hasta aquí entendió? Bueno, entonces Newton toma los datos de Tycho Brahe y de Kepler para 6 planetas, en particular Marte, y se da cuenta de que esta constante, tenía que ver con la masa del Sol. Y también de un lugar que yo en este momento no sé de dónde vienen estos datos porque desconozco, pero de algún lugar Newton los tenía, también observa la relación entre el movimiento de la Tierra con la Luna. Y se da cuenta que esta constante, que este 4pi cuadrado por k, tenía que ver con la masa de la Tierra. Entonces el tipo dice, esta constante es proporcional directamente a la masa mayor. O sea, en el caso del movimiento planetario, a la masa del Sol; en el caso de la Tierra con la Luna, a la masa de la Tierra. Entonces, si esto es proporcional, directamente 4pi cuadrado por k se expresa como g, la constante de proporcionalidad, por la masa. Y escribe esto. Y se tiene la ley de gravitación universal. Muchos años después, se midió G hasta el cansancio y se determinó que G efectivamente era una constante. O sea, no cambiaba, no cambia. ¿Y quién hizo ese trabajo? Bueno, lo hizo en detalle Cavendish. Cavendish, usando una balanza de torsión, pueden averiguar, usando una balanza de torsión, se cansó de medir el valor de G. Midió G hasta el cansancio y obtuvo, lo tiene en el apunte, obtuvo 66.73. ¿No? Bueno, hoy ese valor ya está ajustado, pero Cavendish lo mide con mucha precisión, más o menos 0.03, todo multiplicado por 10 a la menos 12. Y las unidades son metro cúbico sobre kilo masa segundo cuadrado, que son las unidades. Fíjense que tiene que tener unidades que compatibilicen. Acá tiene que haber fuerza, que es Newton, esto es kilo, y esto es metro cuadrado. Y aquí lo increíble es esto: la constante de gravitación tiene un exponente que es de 10 a la menos 12. O sea que para que las fuerzas de gravitación se hagan efectivas, esta masa, la masa mayor, tiene que ser muy grande. Porque si no es muy grande, no logro vencer este exponente negativo de la constante de gravitación. Entonces tiene que ser un cuerpo masivo, tiene que ser el Sol con respecto a los planetas. Tiene que ser la Tierra con respecto a la Luna, o a un satélite o a un mini satélite. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Entonces, la masa mayor tiene que ser masiva. Bien. ¿Se entendió ahora, joven? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces, si ahora seguimos con el razonamiento, lo que se tiene es lo siguiente. Si ahora uno analiza y a este escenario le pone las experiencias de Galileo, o sea, Galileo, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan de las experiencias de Galileo? Lanzaba la pelotita y medía el tiempo que tardaba en caer. Y aquí había una fuerza, la interacción gravitatoria, que él no sabía qué era. Él solamente logra determinar de que la aceleración con lo que caían estos cuerpos en el vacío, para eliminar la resistencia del aire, era G, y era una constante, y valía 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que determina Galileo. Entonces, si ahora uno vincula una cosa con la otra, ¿qué es lo que se obtiene? Fíjense, si uno tiene el cuerpo, y aquí tiene la fuerza de atracción, que vale mg, y aquí uno tiene la resistencia del aire, entonces, haciendo suma de fuerzas, según la dirección Y, siendo esto Y y esto X, entonces queda que la resistencia mg menos la resistencia del aire es igual a masa por la aceleración, aplicando la segunda ley de Newton. Bien. Entonces, de aquí surge
De aquí surge que si la resistencia del aire tiende a cero, si ponemos la resistencia del aire en cero, o sea, vacío, entonces G es igual a A. Es decir, la aceleración con la que cae el cuerpo vale G. Bueno, hasta ahí no hay nada del otro mundo. Entonces, de aquí viene la siguiente igualdad. Entonces, si ahora uno usa la expresión F igual a masa por aceleración, pero también la expresión de la ley de gravitación universal, o sea, menos m por m sobre r cuadrado según r, y igual a los módulos, esta fuerza, es decir, esta fuerza, que es el peso, la fuerza con la que la Tierra atrae la masa m, ¿cuánto vale esa fuerza de atracción? Bueno, vale la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido la distancia que separa los cuerpos por la constante de gravitación universal tiene que ser igual a ¿quién? Al peso, es decir, masa por aceleración, es decir, m por g por las mediciones de Galileo. Pero esta masa es la masa gravitatoria y esta es la masa inercial. No son las mismas masas en principio. Entonces, acá tienen la Tierra con su masa y aquí tienen G. La fuerza de atracción en una dirección cualquiera, siempre perpendicular al plano tangente y que todas convergen en el centro. Bien, entonces, de aquí uno saca el valor de G. Entonces, G es igual a G por M sobre R cuadrado por mg sobre mi. Y esta es la relación de masas. Es la relación entre la masa gravitatoria y la masa inercial. Por supuesto, si uno toma ahora la Tierra y toma el radio de la Tierra y hace el análisis para R, un R más H, y el H es despreciable, o sea, esto es R más H, pero H es muy chiquito, entonces esto es aproximadamente igual al radio de la Tierra al cuadrado, entonces G vale G por M sobre el radio de la Tierra o del planeta al cuadrado, multiplicado por el cociente entre la masa gravitatoria y la masa inercial. Ahora, si uno escoge una escala para las masas que coincida, uno toma una escala de masas, este es el cero, la escala de masas, y este es el cero, y uno gradúa 1 kilo, 2, 3, 4, 5, 6, y hace que las graduaciones coincidan y que la escala de masas gravitatorias, que la escala de gasas gravitatorias coincida con la escala de masas inerciales, esto vale 1. Para que se entienda con mayor claridad, ¿han visto cuando uno analiza temperaturas en grados centígrados y en grados Kelvin? O sea, uno divide la escala de temperaturas desde 0 a 100, siendo 0 el punto de congelación a nivel del mar y 100 el punto de ebullición del agua, el elemento más abundante de la naturaleza, 100 grados centígrados. Y divide esto en 100 partes y tiene el grado centígrado. Y luego el grado Kelvin aparece cuando aparecen valores negativos, hasta que uno dice el cero absoluto. Y si es el cero absoluto, porque no hay más valores negativos. El cero es este, el cero. Pero la escala Kelvin y la escala de grados centígrados es la misma. Entonces, un grado centígrado es un grado Kelvin. Entonces, haciendo el mismo razonamiento, pongo esto como ejemplo para que se entienda. Uno puede escoger la misma escala para las masas gravitatorias y las masas inerciales, y con esto, este término es 1. Y queda que G vale la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre R cuadrado. Ahora, si uno sustituye el valor de la masa de la Tierra por la constante de gravitación medida por Cavendish y divide por el radio de la Tierra, ¿cuánto da esto? 9,8. O sea, el valor medido por Galileo. ¿Se entendió el concepto de masa gravitatoria y masa inercial? Bueno, jóvenes,
¿Se entendió? ¿O cuál es la duda? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, seguimos. Entonces, ahora, vamos a analizar el valor de G con mayor detalle. Fíjense que la Tierra no es una esfera, se aproxima a un geoide. La Tierra se aproxima a un geoide. Es un geoide irregular, pero se aproxima a un geoide. Bien. Entonces, hay un radio en el polo y hay un radio en el ecuador. Bien. Entonces, a una distancia cualquiera, R, ¿no? Esta distancia será el R genérico y esto es H. Entonces, la fuerza de atracción gravitacional trabajando con el módulo, que es igual a mg, tendrá que ser con los módulos, G por M sobre R más H al cuadrado por la masa menor. Entonces, de aquí se simplifica y se obtiene que G vale la constante de gravitación por la masa del planeta. O sea, fíjense que cambiando la masa del planeta, uno tiene la aceleración del planeta. Si uno aquí pone la masa de la Tierra, con el radio de la Tierra será G en la Tierra. Si pone la masa de la Luna, por el radio de la Luna tendrá G en la Luna. Si pone la masa de Marte, con el radio de Marte tendrá G de Marte. Y funciona. Y coincide. Entonces, esto será R más H al cuadrado. Entonces, si ahora se toma el límite para H tendiendo a 0, de G, cuando H tiende a 0, esto tiende a Gm sobre R cuadrado. Y si uno toma el límite para H tendiendo a infinito de G, este término tiene infinito, o sea, esto tiende a 0. O sea que en el infinito, G vale 0, la atracción gravitacional es 0. Mientras que cuando H tiende a 0, tiene un valor máximo. Ahora, por supuesto, este valor lo puedo dividir entre Gm sobre R en el polo al cuadrado y Gm sobre R en el ecuador al cuadrado. Y como tienen en el apunte, ahí les he puesto los valores en el polo, en el ecuador y todo lo demás. Entonces, G en realidad va a ser mayor o igual que 0 cuando H es infinito, o sea, me alejé al infinito y esto tiene un valor máximo que es G sub 0. Y ese G sub 0 es el valor máximo, es el valor en el polo. Entonces, cuando uno toma el promedio, como tiene en el apunte, de G del polo, G del ecuador y distintos valores, se saca un promedio. Y el valor promedio, ¿cuánto da? Va a 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno, entonces, fíjense que a medida que uno se aleja de la Tierra, el valor de G va cambiando, va cambiando. Por eso es importante que les quede claro la diferencia que existe entre peso y masa. No es lo mismo. La masa es un parámetro que caracteriza el cuerpo y es independiente de la gravedad. La masa es la misma en la Tierra, en Júpiter, en el vacío, en cualquier lugar sigue siendo la masa. Es la masa. Sin embargo, el peso depende de la aceleración de la gravedad. Depende de la aceleración de la gravedad. El peso puede tener un valor en la Tierra, tiene otro. Fíjense, ¿cuánto vale? Pues supongamos que tenemos una masa de 1 kilo, para que se entienda. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cuánto pesa esta masa en la Tierra? Entonces, esto en la Tierra. Esto en la Tierra tiene un peso que es m por g de la Tierra. En Marte, ¿cuánto vale el peso en Marte? Vale la masa por la aceleración de Marte. ¿Cuánto vale el peso en la Luna? Será la masa por la aceleración de la Luna. Y estos números son distintos, pero la masa sigue siendo la masa. La masa sigue siendo la masa. La masa no cambia.
Es un parámetro que le pertenece al cuerpo. Siempre, si parto de 1 kilo, como en el ejemplo, siempre va a ser 1 kilo. Pero el peso va a ir cambiando porque va a ser 1 kilo multiplicado por 9,8. 1 kilo multiplicado por la aceleración de Marte, que es distinta, no es 9,8. Y 1 kilo multiplicado por la aceleración de la Luna, que es otro valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Ahora vamos a introducir el concepto de campo gravitacional. El concepto de campo de fuerzas. Esto es muy importante. Ya ustedes deberían haberlo visto en teoría de campos de manera genérica, ¿no? Porque el concepto es el mismo para un campo gravitacional, un campo eléctrico, un campo magnético, ¿no? Campo gravitacional. Entonces, si uno tiene un sistema inercial de referencia en coordenadas polares, y aquí uno tiene una masita m, y aquí uno tiene una masa m, y esta es una distancia r, y esta es la distancia radial, y esta es la distancia, el versor transversal, o sea, la base vectorial que define este espacio es r y tita, y este es el ángulo tita. Se define el campo en este punto. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza de atracción gravitacional? Esta fuerza vale menos, porque es atractiva, G, que es la constante de gravitación universal, por la masa mayor, que es esta, por la masa menor, sobre la distancia r al cuadrado, de centro a centro. ¿Según qué dirección? La dirección radial. Esta es la expresión vectorial. Muy bien. Ahora, si yo paso dividiendo la masa, entonces me queda F por unidad de masa es menos G por M sobre R cuadrado según la dirección. Y esto es lo que se llama el campo gravitacional. Es la fuerza por unidad de masa. Es la fuerza por unidad de masa. De la misma forma como ustedes en electricidad o en teoría de campos vieron el campo eléctrico. ¿Y cuánto es el campo eléctrico? Es la fuerza por unidad de ¿quién? Es la fuerza por unidad de carga. Es la fuerza por unidad de carga. Es el mismo concepto, solamente que en este caso uno está planteando la fuerza por unidad de masa. Bueno, y si ahora uno vuelve a las expresiones de Galileo, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene las expresiones y aquí tiene una masa grande, esta digamos. Una M1, vamos a poner una M1, y aquí tenemos una M2. Entonces, ¿cuál es la fuerza de atracción? La fuerza de atracción va a ser, si aquí está la Tierra, que es la masa mayor, va a ser M por M1 sobre R cuadrado por G. ¿Y cuánto es esta fuerza de atracción? M por M2 sobre R cuadrado, es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Por G? Bien. ¿Y cuánto vale el campo? En este caso el campo vale F sobre M1. ¿Y cuánto vale? G por M sobre R cuadrado. ¿Y aquí cuánto vale el campo? F sobre M2. ¿Cuánto vale? G por M sobre R cuadrado. Ah, ¿y cuánto es esto? Esto es G. ¿Y esto cuánto vale? G. O sea que el campo gravitacional es constante. La conclusión de Galileo es constante. La fuerza de atracción por unidad de masa vale G. La fuerza de atracción por unidad de masa vale G, sin importar cuánto es el valor de la masa, producto de las experiencias de Galileo. Fíjense que primero, en este caso particular, primero estaban las experiencias de Galileo y sus pensamientos que terminaron en todo esto. Bueno, mencionar que, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Jóvenes, hay un silencio aquí que esto parece entierro. ¿Qué es esto? ¿O se perdió el contacto? Se entendió, ingeniero. Seguimos. ¿Seguimos adelante? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si ustedes observan,
el campo gravitacional, que es menos G por M sobre R cuadrado. La fuerza de atracción gravitacional, y en este caso el campo, que es la fuerza por unidad de masa, es una fuerza conservativa. Es una fuerza conservativa. ¿Qué significa que es una fuerza conservativa? Que admite función potencial. O sea, en este caso la función potencial B de R vale menos G por M sobre R. Entonces, si es una fuerza conservativa, el campo, ¿cómo puede escribirse? Como menos el gradiente de la función potencial. Ahora verifiquemos si esto es verdad. Entonces, la componente del campo, según la dirección radial, será dB menos dB de R. O sea, vale menos, y hago esta derivada. Y vale menos G por M sobre, esto es R a la menos 1 menos 1 por R a la menos 2. O sea que la componente radial, que es menos la variación de la función potencial según la dirección radial, menos con menos, más con este menos es menos. O sea, G por M, aquí me falta una M, ¿no? Por M sobre R cuadrado. Es decir, verifica. O sea que el campo gravitacional terrestre, la fuerza que da la gravitación es una fuerza conservativa. Es una fuerza conservativa. Bien, entonces eso significa que el trabajo, si ustedes recuerdan, para fuerzas conservativas, el trabajo directamente ¿cuánto vale? El trabajo elemental es menos diferencial de B. Entonces esto lo integro entre 0 y W y esto integro entre B1 y B2. O sea que el trabajo directamente vale menos el potencial en 2 menos el potencial en 1. O sea, menos delta B. Bien, bueno, pero la función potencial vale menos G por M sobre R. O sea que en este caso será menos, factor común de menos Gm por M sobre R2 menos Gm por M sobre R1. O sea que el trabajo para mover la posición, la partícula de masa M pequeña, minúscula, de la posición 1 a la posición 2, vale menos por menos más y me queda G por M sobre R2 menos G por M por R1. O sea, sacando factor común, queda G por M sobre M, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Bueno, eso es, básicamente, si no cometí algún error con algún signo. Esto es menos B2 menos B1. Entonces esto es menos R2 menos R1. O sea, multiplico, esto es más, está bien. Bueno, si hay algún error con los signos, lo corrigen, están en la punta. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo la masa M aquí, y aquí tengo la partícula M, y esto es R1, el trabajo para llevar la partícula desde R1 hasta la posición R2 directamente se obtiene como la diferencia, como menos la diferencia de la función potencial. Bien. Bueno, ahora, si uno tiene varias masas, entonces se suma vectorialmente. Entonces, por ejemplo, si uno tiene, como tiene en el apunte, ¿no es cierto? Si uno tiene un punto P, y uno tiene varias masitas. Aquí tengo una masa M1. Aquí tengo una masa M2. Y aquí tengo una masa MJ. Bueno, entonces esta masa, y aquí tengo una masa genérica, esta va a generar esta fuerza de atracción. Esta masita va a generar esta fuerza de atracción. Esta masita va a generar esta fuerza de atracción.
Entonces, como el potencial es una magnitud escalar, entonces directamente la fuerza en el punto P, entonces fíjense que si esto es M, entonces el campo generado por la masa M1 en el punto P, ¿cuánto vale esto? Esto vale F1 sobre M. Y el campo generado por 2 acá vale F2 sobre M. Y esto es FJ sobre M. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, dejando de lado, bueno, vale menos G por M1 sobre R1 al cuadrado. ¿Y esto cuánto vale? Vale menos G por M2 sobre R2 al cuadrado. Y esto será G menos G por M sub J sobre R sub J al cuadrado. Bien, bueno, y se suma vectorialmente, jóvenes. La suma es vectorial. La suma es vectorial y el potencial total será la suma escalar de los potenciales individuales. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, amigos? Sí, ingeniero, se entendió. Sí. Bueno, ahora viene el principio de equivalencia. ¿Qué es el principio de equivalencia? Principio de equivalencia. ¿Qué es el principio de equivalencia? Si ustedes observan, cuando se estudió movimiento relativo y se hizo el análisis del movimiento relativo con un observador que se mueve con velocidad constante, se llega a la conclusión de que todos los observadores que están en reposo o que se mueven con velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo y uniforme, miden las mismas aceleraciones. O sea, las ecuaciones de transformación de Galileo. Y a partir de esa particularidad, Einstein postuló que eso no solamente era válido para la segunda ley de Newton, o sea, A, fuerza igual a masa por aceleración, sino que tenía que ser extensible a todas las leyes de la física. Entonces, lo que él dice es básicamente, si yo tengo un observador que se mueve con velocidad constante, el observador 1 se mueve con velocidad constante, y aquí tengo otro observador que se está moviendo con velocidad constante 2, son movimientos rectilíneos y uniformes. Entonces, estos observadores van a expresar que se mueven con velocidad constante, movimiento rectilíneo y uniforme, o como caso particular, están en reposo, entonces van a expresar todas las leyes de la física de la misma forma. O sea, la expresión de la forma matemática de las leyes de la física para este observador y para este observador resulta ser la misma. Resulta ser la misma. Bueno, entonces la duda era, se plantea la duda, ¿qué pasa cuando los observadores no se mueven entre sí con movimiento rectilíneo y uniforme, sino que se mueven con aceleración? Entonces, eso dio lugar a la teoría de la relatividad general, que está sustentada en el principio de equivalencia. ¿Y qué dice el principio de equivalencia? Lo que ya determinamos, jóvenes, que A es igual a G. O sea, ¿qué significa esto? Que un sistema de referencia acelerado, equivale a la gravedad. No hay cómo diferenciar entre gravedad y aceleración. Son lo mismo. Son lo mismo. O sea, en otras palabras, jóvenes, lo que se está postulando de manera, o como corolario, si ustedes quieren, es que más allá de la definición de la escala de masas, las masas inerciales son iguales a las masas gravitatorias. Y es un postulado, es el principio de equivalencia. Si alguien hoy aparece con una teoría sustentada experimentalmente que logre demostrar que esto no se cumple, la teoría de la relatividad general se cae. ¿Se entiende? Entonces, el principio de equivalencia lo que está planteando es que gravitación
e inercia son lo mismo. Son lo mismo. O sea, son la manifestación del mismo fenómeno físico. No hay diferencia entre lo que es la aceleración, producto de la inercia, lo que es, en realidad, la ley fuerza igual a masa por aceleración, con la ley de la gravitación universal. Entonces, se equipara. Einstein lo que hace es plantear que aceleración inercial, o sea, la aceleración que aparece en los problemas donde hay inercia, es lo mismo que la aceleración que aparece en los problemas donde hay gravitación. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Hasta aquí, jóvenes. La clase que viene vamos a ver campos de fuerzas centrales. A ver, un ratito, un momento, por favor. Sí, vamos a quedar aquí. Ya, es clave que esto que hemos enseñado hoy haya sido estudiado, muy bien estudiado y entendido. La clase que viene terminamos este capítulo y con eso hemos terminado. Se termina dinámica de una partícula. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, el práctico está para mañana de dinámica. Lo podemos mover, joven. Lo voy a mover un poco. ¿Para cuándo lo muevo? Para mañana es... Para el martes sería. Para el martes, lo muevo el martes. ¿Cómo, perdón? Ya lo movemos. Está bien. Bueno, jóvenes, hemos llegado hasta el punto 5. Ubican en el apunte campos de fuerzas centrales. Sí, ingeniero. Ahí seguimos la clase que viene. Ok, ingeniero. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Luego, joven. Hasta luego. Lo dije.